Buenas tardes, nosotros somos el equipo Pemex. Está conformado por Tony Segura, Ricardo Niño y Norman Martínez. Hoy les presentaremos el tema a resolver de la problemática que se generó sobre el derrame de petróleo en el río de desechos generados. Daremos a conocer cuáles son las estructuras y componentes del petróleo para reflexionar sobre el impacto ambiental y social del río, como también partes cercanas del río y dónde se generó el problema. Ahora bien, conocer los elementos del petróleo son necesarias. Por lo tanto, les mencionaré qué es un hidrocarburo, ya que el petróleo está conformado como compuesto de tipo orgánico que surge al cambiar átomos de hidrógeno con otros de carbono. En este compuesto, la forma molecular se basa en átomos de carbono enlazados con átomos de hidrógeno. Estas cadenas de átomos de carbono pueden ser abiertas o cerradas y lineales o ramificadas. Los hidrocarburos pueden generar intoxicaciones graves con trastornos severos. Cuando una persona se intoxica con un hidrocarburo, se le practica una intubación y se le realiza ventilación mecánica. Puede afectar ya sea inhalatoria o a través ingestivamente con el contacto de la piel. Ahora les platicaremos un poco de cómo son las estructuras de los hidrocarburos y del agua. La estructura molecular es un esqueleto de átomos de carbono a los que se le unen los átomos de hidrógeno. Esta cadena de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. El agua es una molécula polar, ya que en ella existe una distribución irregular de la densidad electrónica. Por lo tanto, el agua posee una carga parcial negativa cerca del átomo de oxígeno y una carga parcial positiva cerca de los átomos de hidrógeno. Dando continuación, les mencionaremos las estructuras físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. En las propiedades físicas de los hidrocarburos, estos son compuestos por tres estados físicos, que son sólido, líquido y gaseoso, ya que nos podemos encontrar con que sean alcanos. Lo gaseoso se compone de 1 a 4 átomos, lo líquido de 5 a 17 átomos y lo sólido de 18 a más átomos. El punto de ebullición y fusión de los hidrocarburos son bajos, debido a la falta de polaridad de los enlaces C, C y CH, y las debilidades fuerzas de Van der Waals que presentan, pero aumentan a medida que se incrementa el número de átomos de carbono y su densidad es menor a la del agua. Su solubilidad es insoluble en agua y disolventes polares, solubles en disolventes apolares. En las propiedades químicas de los hidrocarburos se pueden dividir en alquenos y alquinos. En alcanos vemos que son poco reactivos por la estabilidad de clase C, C y HC. La reacción más importante es la combustión. La gran energía producida a 1320 kilogramos por mol es la razón por la que los alcanos se emplean como combustibles. En los alquenos y alquinos generan el doble y el triple enlace que los átomos de carbono. Esto determina la gran reactividad química de estos compuestos. Las reacciones más importantes de los hidrocarburos insaturados son las reacciones de adición. Esto se debe a la gran facilidad de la que se rompen los enlaces. En las propiedades físicas del agua, vemos que el estado físico también se divide en sólido, líquido y gaseoso. Esta presenta un color, sabor y olor muy distinto. Tienen un color de congelación de 0 grados centígrados y punto de ebullición de 0,grados centígrados. Puesto que las propiedades químicas del agua vemos que si son anhidros u óxidos ácidos, cuando estos reaccionan con el agua forman oxácidos. También reaccionan con los metales, ya que algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacen a temperatura elevada. Los óxidos metálicos u óxidos básicos, cuando reaccionan con el agua, forman hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua. Continuamos con la solubilidad, polaridad, densidad y viscosidad de los hidrocarburos. Como lo hemos visto anteriormente ante la polaridad, los hidrocarburos son los no polares y sus moléculas se mantienen unidas por fuerzas de dipolo inducido. En el caso de la solubilidad, estos son solubles en sustancias no polares o que tienen baja polaridad, ya que no se disuelven en el agua, que es polar.
En la densidad es muy baja y en la viscosidad disminuye a temperaturas mayores, de tal manera que la temperatura del agua de mar y el grado al cual el hidrocarburo puede absorber calor del sol son considerados importantes. ¿Ustedes saben cuáles son las interacciones moleculares entre las sustancias químicas involucradas en este mencionado? ¿No? Bueno, se les dará a conocer. Consiste o se dividen en 4 interacciones diferentes. La principal interacción es la fuerza de Van der Waals. Esta también es conocida como la fuerza de dispersión. Esta es la interacción más débil que se existe entre moléculas y se da mayormente entre las moléculas apolares. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas cuya densidad electrónica está distribuida uniformemente en el espacio. Esta interacción puede darse debido a las moléculas apolares que generan dipolos monomentarios. Ahora hablaremos de la segunda interacción, que es la interacción ion-dipolo. Esta se da cuando se hace presente un átomo que genera un desbalance electrónico. Por ejemplo, el anión, si presenta más electrones que protones, o el catión, si presenta más protones que electrones. Este presenta dos variaciones, que es cuando interactúa con una molécula apolar o con una molécula polar. La siguiente interacción, la tercera, que es la interacción dipolo-dipolo. Esta, al igual que las que hemos mencionado anteriormente, pueden darse entre dos moléculas polares o entre una molécula polar con otra apolar. Este tipo de interacciones es más débil que las interacciones ion-dipolo. Esto se debe a que una de las sustancias involucradas presenta una carga total, mientras que la interacción dipolo-dipolo se enfrentan dos diferentes de carga, lo que hace disminuir la fuerza. El tema de interacción, mencionaremos la cuarta interacción que es la puente de hidrógeno, aunque en este caso es muy especial, una interacción dipolo-dipolo, que se produce cuando un átomo de hidrógeno se encuentra enlazado en un átomo NO o F. Interaccionar un átomo de N o F de una molécula observando sus características de puente de hidrógeno a la interacción intermolecular más fuerte. Ahora, es muy importante resaltar qué método o técnica se puede utilizar en la separación de hidrocarburos del agua, que esta es la destilación, ya que el método de la destilación permite la separación de un líquido de una mezcla. Este aprovecha los diferentes puntos de ebullición de las sustancias líquidas. Esto quiere decir que la temperatura de cada sustancia pasa del estado líquido a estado gaseoso, que el cual es particular en cada una de las sustancias. Existen varios tipos de destilación, pero por lo general utilizan el mismo principio de separación de líquidos, el de aprovechar los diferentes puntos de ebullición de las diferentes sustancias líquidas. Para concluir con este tema sobre el derrame de petróleo que hubo en el río, en primera no se estuvieron tomando medidas necesarias para evitar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, tal vez sí hubo una solución por la que, gracias a las moléculas, ya que no son compatibles, vaya, no se une con el agua, pero sí destruye el ecosistema en el que está. Entonces esa es una gran problemática porque tarda años en recuperarse y en estar limpia al 100%. Lo que sí se pudo hacer es limpiar la zona con, no sé, se le pudo poner acerrín o con diferentes procesos que utilizan en la industria para la limpieza del agua. Pero lo que no se puede devolver son los daños que se le ocasionan al ecosistema, así como son las muertes de los animales, el cambio de las plantas, de todo lo que había en esa área. Entonces, no se respetaron las leyes ambientales de lo que se estuvo mencionando en el caso. Entonces, para poder evitar este tipo de fenómenos, creo que necesitamos crear un nuevo sistema de, vaya, en el que podamos manejar el petróleo de una forma más segura, sin necesidad de tener que estarlo, vaya, se pueden hacer un sistema donde te indique lo que son las fugas, que de esta manera sea la respuesta inmediata o un sistema o un mecanismo de defensa en el cual exista una fuga y automáticamente se recubra. Necesitaríamos implementar algo así o de plano evitar, pues literalmente utilizar lo que son los combustibles fósiles. Estamos llegando a una generación en la que
tarde o temprano tendremos que dejar de utilizar este tipo de combustible, por lo que ya se vienen lo que son las energías renovables. Entonces no le queda mucho tiempo a esta época del petróleo, pero los daños que ocasionó, pues lamentablemente son irreversibles. Considero que la refinería debe tener un seguimiento para la inspección de los ductos de petróleo a través de las instancias de seguridad industrial y protección del medio ambiente. Esto para que el medio ambiente no se vea afectado. Por este conducto hacemos un llamado a las personas que provocan estos problemas ambientales a que hagan conciencia que debemos cuidar nuestro planeta Tierra, puesto que es responsabilidad nuestra el daño que le hemos causado, así como repararlo, ya que hacemos vida en él, siendo que la Tierra es nuestro único hogar. Mi opinión personal es que como puede afectar el agua, el aire, como también al suelo, dependiendo de las sustancias químicas que son liberadas, son muy importantes hacer esta reducción de estas sustancias, ser responsables y tener un mejor cuidado del medio ambiente, ya que gracias a tanta contaminación por estas mismas sustancias afectan demasiado a nuestro entorno, en nuestra salud, ya que estas causan enfermedades. Es importante estar familiarizados con los distintos programas que se especializan en cuidar y mejorar el medio ambiente. En sí, el medio ambiente está en nuestras manos, nosotros como sociedad, como ciudadanos. Así es que tienen que cuidar el medio ambiente, ya que también los químicos que se utilizan en ellos o la basura que nosotros mismos desechamos contaminan drásticamente. Y la verdad no creo que se respete mucho el derecho al agua o al medio ambiente, ya que existe mucha contaminación por parte de las fábricas, empresas o nosotros como sociedad. Y la verdad, tantas sustancias químicas utilizadas por las fábricas y la sociedad afectan mucho a nuestro entorno.